Y seguimos aquí en Plaza Mayor y volvemos a contar con una ya amiga de la casa, que es la poeta Rosa Lentini. ¿Qué tal, Rosa? Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros hicimos la promesa, la primera vez que te conocimos, de que, bueno, de que no sería la última vez y que de vez en cuando vendrías a hablarnos de poesía, de libros, de literatura y de personajes. Lo que no sabía es que ibas a venir ya íbamos a empezar por la puerta grande. Cuéntame, ¿qué me has traído? Pues mira, yo también formo parte de la tertulia El Almadar, y con motivo de la publicación y de la presentación del número 18, donde hay un poema de Javier Lostalé, y también, Javier no lo sabe, pero hay una reseña también de su último libro, pues hemos traído a Javier Lostalé, que es un amigo, una persona maravillosa y un poeta increíble, sobre todo en sus últimos libros, desde La tormenta transparente, continuando por El pulso de las nubes y acabando en Cielo, que es el último libro suyo, ¿no? Pues muy buenas tardes, Javier Lostalé, y bienvenido aquí. Muy buenas tardes, Patricia, y buenas tardes, claro, a Rosa. Javier, tú que también te has dedicado al periodismo, cuando alguien te califica de poeta increíble, ya uno ¿qué hace? No dice nada por si acaso. Bueno, ¿Cómo lo hacemos ahora? Nada. La poesía es un ejercicio continuado en donde siempre uno está intentando llegar a algo y nunca llega a donde quiere llegar. Es decir, la escritura es como una vocación de vida, es, como dice Antonio Colinas, una forma de ser y de estar en el mundo. Y siempre uno, cuando escribe, se da cuenta de todas las limitaciones que tiene y de cómo querría llegar siempre mucho más allá, pero en la escritura de un poema hay un combate constante con el lenguaje. Como decía, creo que Octavio Paz, el lenguaje a veces nos ayuda, pero a veces también se pone en contra de nosotros, y mientras estamos escribiendo el poema siempre se produce esa lucha. No sé si estáis de acuerdo conmigo, vosotros que sois poetas. El que se dedica a la narrativa, hace una novela, pues cuando pone ese punto y final, más o menos, por mucho que haya luchado con los personajes, con la trama, con el tema, pues cuando se decide hacer ese punto final, uno queda razonablemente satisfecho. Cuando uno está delante de un poema, eso tiene que ser muy difícil, ¿no? Quedarse razonablemente satisfecho. No sé, empezamos por ti, Rosa. Eso es difícil, sobre todo cuando uno, digamos, concibe un libro, ¿no? Pero a mí, yo hablando de Javier, a mí lo que me gusta de Javier es que es un poeta que ha crecido, y además es un poeta que ha cambiado de óptica, de foco. Digamos, él ha pasado de un foco clásico, digamos, donde hay un tema, un pasado, algo que digamos que hay que superar, una especie de aprendizaje, digamos, de contar esa historia, a pasar a un foco, digamos, de un yo poético desnudo, en primer plano, un yo poético, digamos, donde esa desnudez, esa desprotección se convierte en la línea que traza su vida poética. Es decir, siempre estoy definiendo lo que es el yo poético de lo que es el yo personal, ¿no? Entonces, yo creo que esa especie de opción de cambio de foco, de pasar, digamos, de una historia a pasar a una especie de paisaje después de la batalla, es lo que hace de su poesía, digamos, una mirada muy moderna y más profunda. Javier, por alusiones. No, es verdad que a lo largo de lo que he ido escribiendo, cada vez se ha ido produciendo un despojamiento y un desnudamiento de mi poesía. Algo que yo creo que es necesario, porque yo creo que si con pocas palabras se puede decir algo o expresar algo, pues es mejor utilizar pocas palabras que no muchas. Luego también la poesía, mis primeros libros, había muchas más imágenes, tenían un carácter más autobiográfico, y donde la experiencia personal se contaba más directamente, y en cambio en estos libros, aunque el amor, que es un tema fundamental en mi poesía, y no solo en mi poesía, el amor, la muerte, el paso del tiempo, etcétera, son temas... Son unos temas universales. Universales, efectivamente. Pues aquí es un amor más sin figura, es decir, que el amor está con toda su presencia, pero no se concreta en nadie. No hay una figura amada, no hay una modelo, una musa. Aunque luego a lo mejor en la vida puede haberla, pero en la escritura no, ¿verdad?
entonces nos volvemos más universales, ¿no? Pasamos de lo concreto, ¿no? a aquello un poco más abstracto, que hace que todos nos podemos identificar con ese amor, ¿no? Claro. O con ese bueno, sentimiento. además tú has dicho, en la poesía es uno de los géneros donde la abstracción es muy importante, claro. porque precisamente el abstraer, el ir de lo más personal y mediante un proceso de abstracción es lo que hace que eso se pueda encarnar en lectores muy distintos que tienen experiencias vitales también muy diferentes. Y antes hablabas de la novela, sí. Y claro, una novela cuando termina, salvo algunas novelas muy especiales que precisamente están muy relacionadas con la poesía, generalmente uno termina una novela, puede sentirse muy satisfecho, decir que el novelista es un gran escritor, pero luego esa novela probablemente no la vuelve a leer más, ¿eh? Lo que debe hacer es entregársela a otros para que lo lean, que es lo mejor. Pero en cambio un poema puede leerse infinitamente y cada vez, en cada nueva lectura, sugerirte cosas nuevas también. Y por eso también muchas veces se ha dicho que un poema a veces vale más que, o vale como una novela entera, es como una novela entera. Sí. Y los grandes novelistas en realidad tienen mucha relación también con la poesía, porque Gabriel García Márquez, las grandes novelas de García Márquez, pues son novelas en donde la poesía también está muy presente, es decir, la tensión del lenguaje, etcétera, etcétera. Claro, pero usted ha dado la clave, ¿no? En las buenas novelas, es que al final los claro, genios en hay, algún momento se encuentran, ¿no? Claro, luego no todo el mundo naturalmente escribe unas novelas magníficas, ¿no? Luego hay muchos novelistas que son muy apreciables y que vale la pena también leerlos, que te pueden dejar una huella, pero generalmente no vuelves a leer, claro. Cosa que no sucede con los clásicos. Es decir, la lectura de los clásicos es también eterna, ¿no? Puedes volver constantemente a ellos. El ser clásico es eso, es el tener respuestas para tiempos muy diferentes, pero siempre con la misma intensidad, ¿no? Lo que yo sí que podría es escucharle eternamente, pero a hablar sobre literatura, pero vamos a bajar un poco la arena porque ya que tenemos aquí a Javier Lostal en Castellón, pues vamos a hablar de sus últimos títulos y en concreto quiero que me hable de Cielo, ¿no? Que es el último trabajo que Cielo en realidad y porque también la gente así le puede conocer a través de su obra. Cielo en realidad puede formar parte, es como muy bien ha señalado antes Rosa, forma parte de mi última etapa, que comenzó en el año 2010 con la publicación de Tormenta Transparente y que ha seguido luego en el 2014 con El Pulso de las Nubes y el año pasado con la publicación de Cielo. Estos tres libros pueden formar en realidad una trilogía, obedecen a ese desnudamiento y a ese borramiento un poco del yo, y en general borramiento. En el libro Cielo, por ejemplo, el borrarse y el consumarse, por ejemplo, en lo que no existe, incluso en lo que no existe o en lo perdido. Es decir, que es un libro donde hay mucha pérdida, donde está presente el desamor, pero todo eso se ha aceptado. Es decir, es una aceptación de lo vivido tal como ya se ha vivido, y de consumación, eso, incluso en aquello que no se vivió, pero que ha actuado dentro de nosotros. Hay muchas cosas que nunca hemos llegado a vivir, pero que sin embargo forman parte de nuestro ser sin antes haber sido vividas, ¿no? Rosa, te invito a que te sumes a esta reflexión sobre Cielo, tú que conoces bien la trayectoria y sobre todo, ¿no?, que ahondabas también en que esta última etapa de Javier es muy rica, muy fructífera y muy interesante. ¿Qué aportarías sobre Cielo? Bueno, a mí lo que me gusta de Javier es que ese cambio de foco, digamos, que él ha hecho, de pasar, digamos, del amor a esa especie de soledad, de despojamiento, de desnudamiento, que digamos que se pone en primera persona curiosamente, y eso es lo que más me llama la atención. Cuando escribía, como escribía antes, donde hablaba de ese amor, uno no veía exactamente ese amor, uno lo desdibujaba. En cambio, en estos momentos, cuando el poeta habla de desnudamiento, habla de la situación en la que se encuentra ahora, curiosamente, de alguna manera lo que la persona está escuchando es: sí, pero antes hubo otro tiempo y fue feliz. Entonces, claro, es una cosa muy curiosa, porque yo cuando estuve hace unos años en la presentación del Pulso de las Nubes, que es justo el libro anterior, como Javier y yo nos conocemos desde hace un montón de años,
Yo recuerdo que mi marido, que Ricardo, me preguntaba una y otra vez, bueno, pero ¿cómo os conocisteis con Javier? ¿Pero cómo fue que os conocisteis, no? Y yo no me acordaba. Yo decía, no sé, será por el programa de la radio, no recuerdo muy bien. Y había leído su poesía anterior, donde él hablaba, digamos, concretaba las cosas y no lo recordaba. En cambio, cuando empezó a leer El pulso de las nubes y Cielo, de repente yo estaba escuchando dentro del público y empecé a recordar todo, lo que me dijeron de él, con quién estaba yo, con quién estaba él, dónde estábamos, los amigos que estaban allí, toda la historia posterior. Fue impresionante. Qué curioso, Entonces ¿no? me di cuenta de que realmente fue en esa librería, fue cuando estábamos en Tarragona. Y entonces me di cuenta de que la manera en que Javier estaba leyendo esos poemas estaba explicando mucho más, sin decirlo, que cuando estaba diciéndolo. Fíjese, Javier, escuchando el hilo, ¿no?, que está derivando esta conversación, se me asemeja mucho la poesía y en concreto ese cambio a también las artes plásticas. Y yo últimamente trabajo, como estoy explicándole a mis alumnos, la figura de Rembrandt, que es un magnífico pintor holandés, y él poco a poco se va despojando, sobre todo en los retratos que hacíamos de grupo, de corporaciones, se va despojando de muchos elementos para quedarse con la esencia, para quedarse con ese yo, ¿no?, que estamos hablando. Y es muy curioso. ¿Usted ha tenido alguna vez alguna inquietud, ¿no?, de decir, bueno, es que la poesía se parece a otras disciplinas, ¿no? Sí, la poesía tiene mucha relación, efectivamente, con la pintura. No cabe duda que tiene mucha relación con la pintura y también lo tiene con la música. Sí. Aunque no se puede equiparar el ritmo de un poema con la música, ¿eh? Que es el arte más ritmo de un abstracto y poema efímero. es otra cosa, pero no cabe duda de que tiene mucha relación, sobre todo en lo que se refiere a la abstracción, porque la música quizás sea la creación artística más abstracta. Sin duda. Cuando uno oye una sinfonía puede imaginar y crear todo lo que sea, y parece que hay un espacio que no existe, que es todo un espacio en blanco, y tú allí vas incardinando tus propios sentimientos y tus propios deseos y emociones. La música, incluso, decía Vicente Aleixandre, con el que yo tuve mucha relación, es el género por excelencia. Es decir, para él, incluso la música está por encima de la poesía. O sea, se llega al máximo al escuchar música, cuando es verdaderamente música. Y claro, eso como sí, lo de las novelas, ¿no? Cuando... Claro, siempre. Pero la poesía es el género más. Y luego también la poesía tiene mucha relación con la pintura. Y porque la pintura, esto me parece que Antonio Muñoz Molina ha escrito mucho sobre ello, no solo la vemos, sino que un cuadro se puede leer. Claro. Se puede leer Totalmente. perfectamente. Bueno, en realidad, leer, estamos leyendo constantemente cuando vamos por la calle. Interpretas la realidad, Claro, que estás interpretando. vamos leyendo, y si miramos una ventana cuando vamos paseando, también estamos leyendo, ¿no? E interesándonos por lo que ocurre dentro de esa casa que se está viendo. Es decir, que hay una lectura. La lectura es algo permanente, se está leyendo. Y en la pintura, desde luego, se puede leer y se puede producir esa experiencia también de incardinarse en un cuadro, ¿no? y de llevar la propia experiencia vital, independientemente luego de los elementos plásticos, que también en la poesía puede haber muchos elementos plásticos, ¿no? Y en la poesía hay luz, y en la poesía también hay sombras, en fin, igual que existe en la pintura. Quiero comentar, ¿sí?, que Javier es una de las personas que conozco que más ha leído, no solo a los clásicos, sino también a sus compañeros, y es más enterado de la poesía que se escribe en estos momentos. Yo creo que es una de las personas que hay en España más leídas que conozco. No, yo creo, no exageres. Ha empezado diciéndole, poeta increíble, ahora comprenderá que ha acabado diciendo... No exageres, pero sí es muy importante. Sobre todo hay una cosa por tu trabajo. Que la poesía, sí, eso es verdad, que por el trabajo, y yo he tenido la suerte al trabajar en Radio Nacional tantos años, y al seguir todavía trabajando en el programa de la Estación Azul, que se emite los domingos de 3 a 4 de la tarde a través de Radio 1, pues eso me ha puesto en contacto desde muy joven
con las diversas generaciones, y claro, pues me he enriquecido muchísimo porque he conocido a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, a Luis Antonio de Villena, a Luis Alberto de Cuenca, yo los conocí antes de que empezaran a escribir, cuando tenían 17 años. Entonces salíamos los tres juntos, Luis Alberto, Luis Antonio y yo, y luego ellos que eran unas personas entonces cultísimas, pues tenían una cultura extraordinaria, traducían griego y el griego y sabían latín a esa edad perfectamente, no solo porque entonces se estudiaba en el bachillerato también latín y griego, pero sino porque eran gente de una cultura enorme. Pues claro, he ido conociendo a todas las generaciones. Del 50 pues tuve un trato muy especial con Claudio Rodríguez, del 27 claro, con Vicente Aleixandre, que fue al que durante 7 años yo le veía pues cada 15 días, estuve viéndole constantemente, y que no solamente me daba consejos literarios y hablaba conmigo de literatura, sino que hablaba sobre todo de su tema principal, que era el amor. El amor. Hablábamos durante las 3 horas que duraba siempre la entrevista y se contaban historias de amor, y luego él siempre me decía: Javier, como ya a las 10 en punto tenemos que terminar, porque él se iba, era muy puntual para las cenas, etcétera, esta historia de amor, que no sé si eran inventadas o no, que estamos creando entre los dos, vamos a terminarla, vamos a darle un fin para poderme ir yo y que no se quede para otro día. Bueno, esto era una... Javier, hablando de tiempo, usted me dice, un programa de 3 horas, qué suerte, sobre todo si tuviera siempre invitados de su talla. Nosotros no tenemos 3 horas por invitado, ojalá. Tenemos que ir despidiendo, cerrando. No sé si, Rosa, querías apuntar alguna cosa más o invitar a la gente a que lea a Javier Lostalé. Yo quisiera, pues eso, invitar a la gente a que lea a Javier, porque es un poeta que ha sido secreto durante mucho tiempo, que ahora se está prodigando mucho más, y creo que realmente es un poeta que hay que conocer. Y sobre todo, bueno, los últimos libros, tanto La tormenta transparente, El pulso de las nubes y Cielo, que es el último libro que ha publicado Javier. Javier, muchísimas gracias por haber hecho ese hueco, ¿no? Que pues nada, muchas gracias a ti, Patricia, por supuesto a Rosa y a todos los compañeros de esta televisión, porque al fin y al cabo yo os considero a todos como compañeros. Compañeros. Un placer, por tanto, entonces compartir oficio con usted. Bueno, ya ven, después de una entrevista de altura como la que acabamos de tener, seguimos aquí en Plaza Major.